Elizabeth Williams se sentó frente al altar lista para decir que sí, pero entre la multitud lo vio, su primer amor, en un instante toda su vida cambió. No olvides suscribirte y escribir en los comentarios lo que harías. Elizabeth Williams se sentó frente al espejo imponente de la boutique de novias, su piel oscura y suave brillaba bajo las cálidas luces, la seda del vestido de novia se envolvía perfectamente alrededor de su cuerpo, el intrincado trabajo de encaje, una obra maestra de artesanía, el reflejo ante ella debería haberla llenado de alegría. Era un vestido de diseñador elegido a mano por estilistas, la imagen misma de la elegancia y el refinamiento, pero mientras se miraba a sí misma, un inquietante agujero permanecía debajo de la superficie. La boutique era exclusiva, escondida detrás de un gran juego de puertas dobles en un distrito de alta gama de Manhattan, donde el aire olía a riqueza, perfumes sutiles y tranquilidad. Los asociados de ventas de prestigio se movían con gracia ensayada. Sus manos se deslizaban sobre telas que valían más que los salarios anuales de algunas personas. Todo era perfecto, todo estaba curado para el momento que Elizabeth debía apreciar, pero faltaba algo. Ajustó el pulsera de diamantes en su muñeca, sintiendo su peso, su frialdad, el anillo en su dedo, una pieza exquisita de la colección Bancroft, diseñada específicamente para ella. Se sentía más como un contrato que como una promesa. Michael Boft, su prometido, era el hombre perfecto en el papel, alto, carismático, rico más allá de toda medida y el único heredero de Bancroft. Financiar una firma que dictaba los movimientos de economías enteras, su propuesta había sido grandiosa, una cena privada en la azotea. Con vista al horizonte, un anillo colocado frente a ella mientras el periodista capturaba convenientemente la toma perfecta, había sido el tipo de propuesta que se volvía viral, que decía expectativas de historias de amor y revistas y dramas de televisión, y sin embargo, a pesar de todo, Elizabeth no podía quitarse la sensación de que era un personaje secundario en su propia historia. La puerta de la boutique se abrió y Michael entró, su presencia inmediatamente dominando la habitación. Su traje azul marino ajustado acentuaba los ángulos agudos de su mandíbula, su cabello rubio peinado hacia atrás tan impecable como su reputación. Los asociados de ventas prácticamente se inclinaron en reverencia. Él exudaba poder, el tipo de poder que no necesitaba levantar la voz para ser escuchado. ¿Cómo se siente?, preguntó. Sus labios se curvaron en una sonrisa de práctica mientras la observaba de cerca. Elizabeth tragó saliva en caja. Michael rió suavemente. Quise decir el momento de nuestra boda, a menos de una semana. Ella sabía la respuesta que se suponía que debía dar, ella sabía las palabras que lo harían feliz. Eso reafirmaría la estabilidad de su arreglo. Se siente surrealista, dijo. En lugar de elegir una verdad neutral, Michael dio un paso adelante alcanzando su mano. Su agarre era firme, confiado como todo. Lo demás en el todo está en su lugar. La lista de invitados, el lugar, la cobertura de los medios. Este será el evento del año. Elizabeth, tú y yo, poderosos, intocables, estábamos haciendo historia. Ella asintió ofreciéndole una suave sonrisa. Él no vio la vacilación en sus ojos. Michael no era cruel, no era cruel, de hecho, era todo lo que una mujer podía pedir en un marido. Si lo que buscaba era seguridad y elevación social, su relación se basaba en la estrategia en beneficio mutuo, pero amor, pasión, el tipo de conexión que hacía que las personas abandonaran la razón por algo más estaba ausente, y sin embargo, ella había pasado años convenciéndose a sí misma de que el amor era secundario, que la estabilidad importaba más. Vanessa ha finalizado el arreglos florales. Michael continuó refiriéndose a su madre, la siempre vigilante matriarca del imperio Bancroft. Todo está alineado. Todo lo que necesitas hacer es caminar por el pasillo y decir si quiero. Los dedos de Elizabeth se apretaron alrededor del encaje de su vestido justo. Ella murmuró. La cena de ensayo fue un evento extravagante celebrado en el salón de baile privado de un exclusivo hotel de 5 estrellas. El aire estaba denso con el aroma del champán y candelabros de cristal de lujo arrojando tonos dorados sobre manteles blancos prístinos. Los invitados de la más alta posición social llenaron la habitación, políticos, directores ejecutivos, la élite de Nueva York, todos allí para celebrar la inminente fusión de los bancos y los Williams. Elizabeth se sentó en la gran mesa, su lugar al lado de Michael, sintiéndose menos como un asiento de honor y más como un papel en el que había sido puesta libertad. Escuchó la charla a su alrededor hasta el discusiones sin esfuerzo sobre negocios e inversiones, los sutiles juegos de poder entretejidos en cada oración. Sus padres estaban sentados a unos pocos asientos de distancia, sus expresiones orgullosas, aunque un poco fuera de lugar entre la aristocracia refinada. Habían trabajado duro para todo. Habían luchado a través de las barreras colocadas ante ellos como una familia negra, una familia que luchaba por el éxito. Su madre había construido una carrera en derecho, su padre en finanzas y, aunque se habían abierto camino en la clase alta, todavía eran vistos como recién llegados en un mundo donde el dinero antiguo reinaba supremo. Se preguntó si notaban lo diferente que era este mundo, si se daban cuenta de que a pesar de su lugar en esta mesa, siempre sería vista como una excepción en lugar de una norma. Michael inclinó su voz lo suficientemente bajo, o solo ella lo escuchó. ¿Estás bien? Elizabeth forzó un pequeño asentimiento, simplemente asimilándolo todo. Sonrió complacido con su respuesta antes de volver su atención a la conversación sobre un acuerdo de inversión de $1.000 millones. Exhaló suavemente, tomando un sorbo de su vino, deseando que la noche transcurriera sin incidentes. Luego el micrófono crepitó y la voz del maestro de ceremonias resonó en el salón de baile. Y ahora, por favor,
denle la bienvenida a la dama de honor, Amelia Harris. Elizabeth contuvo el aliento y una ronda de aplausos llenó la habitación cuando Amelia, su mejor amiga de la universidad, subió al pequeño escenario, alta, equilibrada y radiante con un vestido azul medianoche. Amelia exigía atención sin esfuerzo, pero Elizabeth no la miraba, estaba mirando al hombre que estaba detrás de ella. Daniel, su corazón latía con fuerza, el mundo se estrechaba hacia la figura que tenía ante ella. Había cambiado. Su mandíbula estaba más afilada, sus hombros anchos más definidos, su cabello era un tono más oscuro, su postura transmitía una confianza tranquila que antes no había estado allí, pero sus ojos, esos ojos azules de acero que alguna vez se llenaron de calidez, ahora contenían algo guardado, un recuerdo, un pasado, un amor que les había sido robado. Elizabeth sintió que la habitación se desvanecía en un zumbido, el ruido, la gente, la cena, todo borroso. Daniel Harris ya no era solo un recuerdo. Estaba aquí y de repente todo, la boda, las expectativas, el destino que se había decidido para ella, se sintió como un peso que le aplastaba el pecho. Elizabeth se sentó congelada en la gran mesa del banquete, su agarre se apretó alrededor del tallo de su copa de vino, el sonido de los aplausos resonó a través del salón de baile, pero se sentía distante como un zumbido apagado en el fondo de un sueño o una pesadilla. Su latido del corazón golpeaban sus oídos, cada golpe retumbando en su pecho como si tratara de liberarse. Daniel, el solo nombre, envió una ola de calor y frío recorriendo su cuerpo. Habían pasado años desde que lo había visto, años desde que había desaparecido sin decir una palabra, años desde que se había obligado a dejar de preguntarse por qué, pero aquí estaba él, estaba de pie. Justo detrás de Amelia en el escenario, su expresión ilegible, su presencia innegable, sus ojos azul acero, se encontraron con los de ella al otro lado de la sala llena, y por un fugaz segundo el mundo se desvaneció. Eran solo ellos, tal como había sido todos esos años atrás, en un tiempo que ahora se sentía como si perteneciera a otra persona. El peso de los recuerdos amenazaba con asfixiarla, el eco de promesas susurradas, momentos robados y sueños destrozados, todos chocando de inmediato. Entonces, tan rápido como el hechizo, se rompió. Los aplausos se desvanecieron reemplazados por el murmullo de la conversación, cuando Amelia tomó el micrófono, su voz cálida y practicada. Conozco a Elizabeth desde años, desde nuestros días de universidad, y he tenido el privilegio de verla crecer hasta convertirse en la mujer extraordinaria que es hoy. Elizabeth apenas escuchó las palabras. Su enfoque permaneció centrado en Daniel, su mente corriendo a través de 1000 preguntas, cada una chocando con la siguiente. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo, si hubiera sabido que ella estaría aquí, se obligó a apartar la mirada. Sus dedos temblaban ligeramente mientras dejaba su vaso sobre la mesa. Michael, siempre el atento prometido, se inclinó ligeramente, su mano descansando sobre la de ella. ¿Estás bien?, preguntó, su voz baja y suave, un marcado contraste con el caos dentro de ella. Elizabeth asintió automáticamente, solo un poco cansado. Michael sonrió ajeno. Todavía tenemos las presentaciones de las damas de honor y los padrinos de boda a continuación. Trata de seguir su tono, era ligeramente burlón, pero Elizabeth apenas lo registró. Sigue como pudo fingir que todo estaba bien cuando el pasado, ella había pasado tanto tiempo enterrándose, acababa de regresar a su vida. El resto de los discursos pasaron borrosos, las palabras de Amelia, la risa educada de la multitud, incluso el brindis perfectamente sincronizado de Michael. Todo se sentía como un murmullo distante, como si estuviera bajo el agua mirando un mundo al que ya no pertenecía. Cuando las formalidades terminaron, los invitados comenzaron a mezclarse, las copas de champán tintineando mientras se hacían tratos y las conexiones se consolidaron. El ambiente perfecto para la élite, los poderosos, los que controlaban el mundo. Con un apretón de manos y una sonrisa bien colocada, Elizabeth se puso de pie disculpándose con el pretexto de necesitar aire fresco. Se abrió paso entre la multitud, sus movimientos automáticos, su mente en otra parte. Las grandes puertas que conducían al balcón del restaurante se alzaban frente a ella y sin dudarlo las abrió, y salió el aire fresco de la noche, golpeó su piel, un marcado contraste con el calor del interior. Una ciudad se extendía ante ella, sus luces parpadeaban como estrellas esparcidas por él horizonte. Inhaló profundamente tratando de estabilizarse. No estaba segura de cuánto tiempo permaneció allí antes de escuchar los pasos detrás de ella. Supo quién era antes de darse la vuelta. Daniel sintió su presencia antes de verlo. Era algo tácito, algo que nunca la había abandonado incluso después de todo este tiempo. Cuando finalmente se giró, él estaba allí de pie a solo unos pocos pies de distancia. Su postura se relajó, pero sus ojos intensamente enfocados en ella. De cerca los cambios en los suyos eran aún más evidentes. Era mayor, más refinado, pero había algo más profundo en su mirada ahora, algo desgastado, algo endurecido por el tiempo, y la experiencia. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado. Fue Daniel quien lo rompió primero. No esperaba verte aquí, dijo, su voz baja con algo ilegible. Elizabeth tragó saliva, siguió su garganta seca. Yo tampoco. Otro silencio, este más agudo, lleno del peso de las cosas no dichas. Daniel exhaló mirando hacia otro lado brevemente antes de regresar su mirada a la de ella. Vanessa y yo éramos cercanos en la universidad. Cuando ella me pidió que fuera padrino de boda, no pensé que te vería así.
Comprometido a punto de casarse con alguien más, los dedos de Elizabeth se curvaron contra la barandilla. Realmente, dijo su voz más tranquila de lo que pretendía, porque recuerdo que nunca te despediste. La expresión de Daniel se tensó, un destello de algo cruzando su rostro. No respondió de inmediato. No pensé que quisieras una explicación, dijo finalmente. Elizabeth dejó escapar una risa suave sin humor. No puedes decidir eso. No había esperado el tono agudo en su propia voz, pero no se arrepintió Daniel. Exhaló lentamente pasando una mano por su cabello. No fue mi elección. Algo en su tono hizo que su pulso se acelerara. Negó con la cabeza. ¿Qué significa eso? Daniel vaciló, miró las luces de la ciudad por un momento antes de finalmente encontrar su mirada de nuevo. ¿Y tu futura suegra? Dijo que vino a verme. La respiración de Elizabeth se entrecortó. ¿Qué me dijo? ¿Que tenías un futuro? Daniel continuó, su voz más tranquila. Ahora un futuro al que no pertenecía. Dejó claro que si me quedaba en tu vida estaría arruinando todo por lo que trabajaste. Elizabeth sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Ella te pagó. Daniel negó con la cabeza. No, ella se ofreció, pero no lo acepté. Su pecho se apretó entonces porque su voz apenas fue un susurro. La mirada de Daniel se suavizó, algo crudo parpadeando en sus ojos, porque ella tenía razón. El corazón de Elizabeth latía con fuerza. Lo que Daniel exhaló no era lo suficientemente bueno para ti, Liz. No, en ese entonces no tenía nada que ofrecerte, ninguna estabilidad, ningún futuro que coincidiera con lo que merecías, y pensé que irme era lo mejor que podía hacer por ti. Sintió que algo dentro de ella se quebraba. Todos estos años, ella había creído que él se había ido porque quería, porque había elegido, pero la verdad era peor. Se había ido porque pensó que era la única manera de darle la vida que se merecía. Sus manos agarraron la barandilla, sus nudillos se volvieron blancos. Toda mi vida, susurró, más para sí misma que para él. He luchado por mi lugar en este mundo, y ahora me estás diciendo que la persona que más amaba me dejó porque pensó que no podía tomar mis propias decisiones. Daniel no apartó la mirada. Pensé que te estaba protegiendo. Elizabeth dejó escapar un suspiro tembloroso. No sabía qué decir, no sabía qué sentir. Ira, tristeza, alivio, porque finalmente tenía una respuesta, o miedo que ahora que la verdad había salido a la luz, no tenía idea de qué hacer con ella, porque en menos de una semana se suponía que se casaría con Michael Bancroft y de repente no estaba segura de poder hacerlo. Elizabeth se quedó inmóvil en el balcón, el peso de las palabras de Daniel presionándola como una fuerza que no podía sacudir. La ciudad se extendía ante ella, vasta e iluminada, pero los millones de luces no hicieron nada para disminuir la oscuridad sofocante enroscándose en su pecho. Su respiración entró tirones superficiales desiguales, sus manos agarrando la barandilla como si soltarla enviara en picado al abismo de todo lo que acababa de aprender. Había pasado años convenciéndose a sí misma de que Daniel se había ido porque la había querido, que había elegido alejarse de ella para abandonar la vida que habían soñado juntos. Se había obligado a creerlo, a aceptarlo, porque creyendo lo contrario, creyendo que nunca había entendido realmente al hombre que había amado, era insoportable. Pero ahora la verdad había destrozado esa ilusión cuidadosamente construida. Él no se había ido porque dejó de amarla, se había ido porque pensó que estaba haciendo lo correcto. Ella se giró para mirarlo, su rostro bañado por el suave resplandor dorado de la ciudad. Estaba de pie con las manos en los bolsillos, su postura tranquila, pero ella lo conocía demasiado bien. Vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos se curvaron ligeramente como si resistiera el impulso de alcanzarla. Estaba esperando que ella dijera algo para reaccionar, pero ¿qué podría decir para darle sentido? Los años perdidos entre ellos. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era más tranquila de lo que pretendía, casi un susurro contra el viento. Daniel exhaló lentamente, su mirada nunca dejó la de ella. ¿Habría cambiado algo? La pregunta dolió más de lo que esperaba. ¿Lo habría hecho si él le hubiera dicho la verdad en ese entonces? ¿Habría luchado por ellos? ¿Habría dado la espalda al camino que había elegido, el camino que la había llevado aquí a este momento, de pie en un balcón con un vestido que no era suyo, al lado de un hombre con el que estaba a punto de casarse, pero no amaba? Quería decir, si quería creer que se habría aferrado a él, que le habría dicho a su futura suegra que guardara su dinero, que guardara sus juicios, que guardara su mundo cuidadosamente construido de poder y control, pero en el fondo sabía la verdad. Lo había dejado ir, tal vez no voluntariamente, tal vez no a sabiendas, pero lo había dejado ir de todos modos. El pasado no se podía deshacer, no lo se admitió finalmente. Su voz hueca, la expresión de Daniel era ilegible, pero algo en sus ojos se suavizó. Yo tampoco. El silencio entre ellos se estiró lleno de mil cosas no dichas. El viento levantó los mechones sueltos de su cabello fresco contra su piel caliente. Necesitaba irse, necesitaba alejarse de él antes de hacer algo imprudente, algo irreversible, pero sus piernas se negaron a moverse. El sonido de las puertas del balcón abriéndose detrás de ellos rompió el momento a la mitad. Elizabeth se giró justo a tiempo para ver a Michael salir, su expresión fácil, relajada, completamente inconsciente de la tormenta que rugía dentro de ella. Ahí estás, dijo dando un paso adelante. Estaba empezando a pensar que habías desaparecido. Elizabeth forzó una sonrisa, pero se sintió como una mentira. Incluso cuando se formó en sus labios, solo necesitaba algo de aire. La mirada de Michael se dirigió a Daniel, su sonrisa se tensó
Ligeramente veo que ya conoces a Daniel. Daniel asintió, su rostro era una máscara de indiferencia educada. Nos estábamos poniendo al día. El brazo de Michael se deslizó alrededor de la cintura de Elizabeth, un gesto posesivo tan sutil que podría haber sido confundido con afecto. Sintió la presión de su mano contra su espalda baja, conectándola a tierra, recordándole dónde estaba quien se suponía que debía ser. Bueno, Michael, dijo su voz suave, no dejes que te retengamos. Estoy segura de que tienes muchos otros invitados con los que mezclarse. No fue una solicitud, fue una despedida. Elizabeth sintió el cambio en el aire, el entendimiento que pasó entre los dos hombres. La expresión de Daniel no cambió, pero había algo: la forma en que su mandíbula se tensó, la forma en que sus manos permanecieron en sus bolsillos, como si se estuviera reteniendo. Vaciló solo por un momento. Luego, porque no tenía otra opción, dejó Michael, la guió de regreso al interior del salón de baile, cálido como una ola sofocante después del aire fresco del balcón. Los candelabros brillaban sobre ellos, risas y música llenaban el espacio, como una ilusión, un mundo perfecto y curado donde nada estaba fuera de lugar, pero todo dentro de ella estaba fuera de lugar. Michael se inclinó y le dio un breve beso en la sien. Me ocuparé de los invitados, tómate un momento si lo necesitas. Sus palabras fueron suaves, pero también fueron un permiso. Ella sabía lo que significaba. Acomódate, sonríe, sé perfecta, asintió y se alejó de él. Sus manos temblaban a sus costados, su reflejo captó su atención en los grandes espejos que había en las paredes. Se veía impecable, elegante, equilibrada, cada detalle de su apariencia estaba curado para este mundo, para esta vida. Pero cuando se miró a los ojos, apenas reconoció a la mujer que la miraba esa noche, apenas durmió, yacía en su cama. Mirando el techo, las luces de la ciudad proyectaban largas sombras en las paredes. Michael dormía a su lado, su respiración incluso era tranquila. No tenía motivos para dudar de ella, no había motivos para creer que estaba despierta. Cuestionando todo, la verdad se sentía pesada en su pecho. Todavía podía escuchar la voz de Daniel: tu futura suegra vino a verme. Vanessa Boft, la mujer que había orquestado gran parte de su vida, la mujer que siempre había hablado de ella con una condescendencia apenas velada, como si Elizabeth fuera algo para pulir y moldear en una versión aceptable de sí misma. ¿Realmente había creído que estaba ayudando a Elizabeth, o simplemente había querido asegurarse de que la futura esposa de su hijo estuviera libre de distracciones, cualquier apego que no encajara en el banco del legado? Elizabeth no sabía que le enfurecía más la manipulación o el hecho de que nunca lo había cuestionado. Giró la cabeza ligeramente mirando a Michael dormir. Él parecía pacífico, completamente inconsciente de la guerra que se desataba dentro de ella. Siempre había sido constante, confiable. Su relación se basaba en la lógica, en la compatibilidad, en el entendimiento de que juntos eran más fuertes, que su unión tenía sentido, pero el amor nunca había sido parte de la ecuación. Se había dicho a sí misma durante tanto tiempo que el amor no era necesario, que la estabilidad importaba más, que la emoción era impredecible, fugaz, un lujo, que ella no podía permitirse el lujo de vivir en el mundo en el que había elegido vivir. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sentía que no podía respirar? La respuesta era dolorosamente clara: nunca había elegido realmente esta vida, la habían elegido por ella, y ahora tenía que decidir antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, el peso de su realización se convirtió en algo más sólido, algo aterrador. Pasó por los movimientos del día, reuniones de desayuno, preparativos finales para la boda, con una extraña sensación de desapego, como si se estuviera viendo a sí misma desde afuera. A media tarde, se encontró parada afuera de la casa de Vanessa Van. No estaba segura de cómo había llegado allí. Solo supo que necesitaba respuestas cuando el mayordomo la dejó entrar. Vanessa ya estaba esperando en la gran sala de estar con una copa de vino en la mano. Perfectamente compuesta, ofreció una sonrisa cómplice, como si hubiera esperado este momento todo el tiempo. Elizabeth se sentó frente a ella con las manos entrelazadas en su regazo. «¿Hablaste con Daniel? Dijiste que no era una pregunta». Vanessa tomó un sorbo lento de su vino antes de dejar la copa. «Lo hice». La garganta de Elizabeth se apretó. «Le dijiste que se fuera». Le aconsejé. Vanessa corrigió su tono con frialdad e hizo lo que era mejor para ti. Las uñas de Elizabeth se clavaron en sus palmas. «¿Lo mejor para mí? ¿Yo o lo mejor para ti?» Vanessa no se inmutó. No hay diferencia. Elizabeth sintió algo dentro de ella fracturarse. Allí estaba la verdad al descubierto. Toda su vida le habían dicho que estaba tomando decisiones, pero nunca habían sido realmente suyas, y ahora, parada al borde de una vida que no estaba segura de querer, tenía que tomar la decisión más difícil de todas. Por primera vez tenía que elegirse a sí misma. Elizabeth dejó la casa de Vanessa en la ciudad con el eco de sus palabras todavía resonando en sus oídos. El aire fresco del otoño debería haber despejado su mente, pero el peso en su pecho solo se hizo más pesado. Caminaba sin dirección, sus tacones haciendo clic contra el pavimento, mezclándose con el ritmo de los latidos del corazón de la ciudad. El mundo a su alrededor continuaba como si nada hubiera sucedido. Los coches cambiados pasaban a toda velocidad. Los peatones se movían con un propósito, las conversaciones zumbaban en el aire, pero para ella nada se sentía igual. No había escapatoria en la verdad ahora, no más ilusiones, no más racionalizaciones cuidadosamente construidas. Había pasado años creyendo que tenía el control de su vida, que había elegido su camino.
Pero nunca había sido una elección, cada paso había sido guiado, cada oportunidad colocada frente a ella, llevándola exactamente a donde Vanessa Boft y personas como ella habían querido que fuera, su compromiso, su carrera, incluso la ausencia de Daniel. Una risa hueca escapó de sus labios cuando llegó a una tranquila calle lateral y se apoyó contra la piedra fría de un edificio. Siempre se había enorgullecido de ser fuerte en labrar su propio camino en un mundo que no estaba hecho para ella, pero aquí estaba, dándose cuenta de que había sido moldeada de la misma manera que el arte que creó, moldeada y refinada hasta que encajó perfectamente en el espacio que le habían asignado. Cerró los ojos e inhaló profundamente, deseando que su mente se calmara, pero la verdad era implacable. Vanessa le había quitado a Daniel. No, se corrigió, Vanessa había eliminado el obstáculo que representaba Daniel, pero había dejado que sucediera. Lo había aceptado, había creído las mentiras, siguió adelante, construyó la vida que había sido cuidadosamente diseñada para ella, había hecho exactamente lo que se esperaba de ella, y ahora de pie al borde de un futuro que se sentía más como una jaula que una promesa. Tenía que decidir si seguiría adelante con eso. La idea de regresar a la vida que había planeado le apretó el estómago. Podría realmente pararse en el altar frente a cientos de personas con cámaras capturando cada momento perfecto y decir las palabras que la unirían a Michael para siempre. Podría vivir el resto de su vida sabiendo que su amor, su verdadero amor, le había sido robado, que había dejado que sucediera. Pero ¿cuál era la alternativa? Alejarse tirando todo lo que había construido. Si se iba ahora, perdería todo su estatus, sus conexiones, la seguridad que venía con ser parte del imperio Bancroft. Se convertiría en una paria, la mujer que había tirado a la basura la perfección, la mujer que había abandonado la vida que tantos envidiaban. Y luego estaba Michael. Ella nunca lo había amado, no de la manera en que había amado a Daniel, pero él había sido bueno con ella, había sido constante, confiable, nunca le había dado una razón para dudar de él. Alejarse de él no sería solo alejarse de una boda, sería traicionar la confianza de un hombre que nunca había hecho nada para merecerlo. Presionó sus dedos contra sus sienes, su cabeza golpeaba. La elección ante ella era insoportable, pero tenía que tomarla. El apartamento que compartía con Michael estaba en silencio cuando regresó. Él todavía estaba en una cena, una reunión, uno de los innumerables compromisos que llenaban su agenda meticulosamente planificada. Su hogar estaba impecable, un espacio curado, diseñado para reflejar éxito y refinamiento, pero se sentía frío, impersonal. Caminó hacia las grandes ventanas del piso al techo y miró hacia la ciudad, viendo las luces parpadear como estrellas distantes. Todavía podía recordar las noches que había pasado en el pequeño apartamento tipo estudio de Dan, acurrucada en sus brazos mientras hablaban de sus sueños, sus futuros. Su lugar había estado desordenado, lleno de bocetos, libros y proyectos sin terminar, pero se había sentido vivo, real. Este lugar era hermoso, pero estaba vacío. Cruzó la habitación hacia el dormitorio, su movimiento lento, deliberado, sentada en el borde de la cama, tomó su teléfono, sus dedos flotando sobre la pantalla. Se desplazó por sus contactos deteniéndose en el nombre de Daniel, su pulgar se cernió sobre su pulso, se aceleró. Podía llamarlo, podía pedirle que se reuniera con ella para hablar y ayudarla a darle sentido a la tormenta dentro de ella, pero ¿eso cambiaría algo? ¿Haría su elección más fácil? Colgó el teléfono con Oak llamando algunas cosas. Tenían que decidirse solas. A la mañana siguiente se sentó frente a Michael en su cocina, su desayuno se extendió ante ellos intacto. Él estaba leyendo las noticias en su tableta, su expresión tan serena como siempre. Lo observó durante un largo momento, estudiando al hombre con el que estaba a punto de casarse. Michael dijo finalmente, su voz tranquila. Él miró hacia arriba, sus ojos azules agudos atentos. Si ella dudó, las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo podía decirle cómo? ¿Podría explicarme que la estaba destrozando? Vaciló. ¿Estás feliz? Frunció el ceño ligeramente, dejando su tableta. Por supuesto. ¿Por qué preguntas? Forzó una pequeña sonrisa. Solo he estado pensando mucho en todo sobre nosotros. Michael la estudió cuidadosamente. Elizabeth, si tienes dudas, no las tengo. Ella interrumpió rápidamente. La mentira sabía amarga. Solo quiero asegurarme de que estamos haciendo esto por las razones correctas. La expresión de Michael se suavizó, se inclinó sobre la mesa tomando su mano en la suya. Su agarre era firme, tranquilizando a Elizabeth. Te amo, esto está bien, tenemos razón, todo lo que hemos construido juntos es lo que ambos queremos, somos un equipo. Un equipo, no dos personas enamoradas, no almas gemelas, un equipo. Ella asintió, alejó su mano suavemente, solo necesitaba escuchar eso. Él sonrió aparentemente satisfecho con su respuesta. Ya casi, estamos solo unos días más, y luego todo será perfecto. Perfecto. Se tragó el nudo a la garganta. Esa noche se encontró afuera del departamento de Amelia. Su mejor amiga le había enviado un mensaje de texto antes preguntándole si quería hablar y ella había dicho que sí. Sin pensar, Amelia abrí la puerta antes de que Elizabeth pudiera siquiera tocar, tirando de ella hacia adentro con una mirada cómplice. ¿Lo viste? Elizabeth no fingió no entenderlo. Hice. Amelia suspiró llevándola al sofá. Sabía que esto pasaría en el segundo que me di cuenta que ustedes dos estarían en la misma habitación otra vez. Hombre. Elizabeth se frotó la cara con las manos. No sé qué hacer. Amelia, su amiga, exhaló. ¿Amas a Michael?
La pregunta fue directa, cortando todo lo demás. Elizabeth bajó la mirada. Me preocupo por él. Eso no es lo mismo. Yo no, susurró Amelia. Se inclinó hacia adelante. Liz, has pasado tanto tiempo tratando de ser la versión de ti misma que el mundo quería, pero ¿qué quieres? Elizabeth contuvo el aliento. No los entonces tal vez es hora de que lo averigües antes de decir sí a una vida que no te pertenece. Elizabeth cerró los ojos, su corazón latía con fuerza. Había pasado tanto tiempo ignorando esa voz dentro de ella, la que siempre le había susurrado que algo faltaba, pero ya no podía ignorarla. Tenía que decidir, no por Michael, no por Vanessa, ni siquiera por Daniel, por ella misma, y se estaba quedando sin del tiempo. La mañana de la boda llegó con el tipo de quietud que se sentía antinatural como el aire antes de una tormenta. La ciudad estaba despierta, moviéndose, zumbando en su ritmo infinito, pero dentro de las paredes de la finca del Banco Croft, donde estaban en marcha los preparativos para el evento más esperado de la temporada, había un silencio inquietante. Elizabeth estaba sentada en el tocador de su suite nupcial mirando su propio reflejo. La mujer que la miraba era impecable, pulida, refinada, elegante, y en todo lo que se esperaba de ella la seda del vestido de novia caía en cascada a su alrededor como marfil líquido, el delicado latido atrapando la luz con cada respiración que tomaba. Su maquillaje era discreto, pero inmaculado, su cabello recogido en un intrincado moño, sin ningún mechón fuera de lugar. Parecía una novia de un sueño, pero no se sentía como una. Detrás de ella la habitación era un torbellino de preparativos de último minuto. La estilista ajustó el dobladillo de su vestido, la planificadora susurró los detalles finales en un auricular. Los asistentes se movían con la urgencia de las personas que saben que sus trabajos dependen de la perfección. Todo estaba ensayado, cada detalle orquestado para crear la ilusión de un momento de cuento de hadas sin esfuerzo. Elizabeth permaneció en silencio durante todo el proceso, con las manos apoyadas en su regazo, sus dedos curvados hacia adentro como si se prepararan para los impactos. Había ensayado este momento cientos de veces en su mente, conocía los pasos, el guión, la expresión precisa que se suponía que debía usar mientras caminaba por el pasillo. Había pasado meses preparándose para este día. Entonces, ¿por qué sentía que no podía respirar? Un suave golpe en la puerta atrajo su atención y un momento después Vanessa Vanro entró. La matriarca de la familia regal, con un vestido zafiro profundo, se movía con el aplomo de una mujer que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Su expresión era ilegible, pero la agudeza en su mirada era inconfundible. Los estilistas y asistentes instintivamente se hicieron a un lado, sintiendo el peso de la presencia de Vanessa. Se acercó a Elizabeth, lentamente observándola como si evaluara una obra maestra final antes de que fuera revelada al mundo. Te ves exquisita, dijo después de una larga pausa. Elizabeth encontró su mirada en el espejo, pero no dijo nada. Vanessa inclinó la cabeza ligeramente. Supongo que has tenido tiempo de reflexionar sobre tus dudas. Un nudo se formó en la garganta de Elizabeth. Nunca le había contado a Vanessa sobre su vacilación, nunca había expresado su confusión interna en voz alta, pero la mujer lo vio todo. No tenía sentido fingir. Si Elizabeth, murmuró. Los labios de Vanessa se curvaron ligeramente, un fantasma de satisfacción parpadeando en su expresión. Bien, un momento de incertidumbre es natural, pero este es tu futuro, Elizabeth, un futuro que ha sido cuidadosamente construido no solo para ti sino para las generaciones venideras. ¿Lo entiendes, no? El peso de sus palabras se posó sobre Elizabeth como cadenas pesadas e implacables. Esta fue su advertencia final, un recordatorio de que esto era más grande que ella, más grande que el amor, más grande que los deseos personales. Esto era el deber, obligación, un papel que había sido elegida para cumplir. Los dedos de Elizabeth se apretaron contra la suave tela de su vestido. Durante tanto tiempo que había creído que alejarse era imposible, que darle la espalda a esta vida significaría perder todo lo que tenía trabajado por, pero mientras estaba sentada allí sofocándose en la perfección de un futuro que no era suyo, se dio cuenta de la verdad, que ya se había perdido. El golpe que siguió fue enérgico e impaciente. Un momento después Michael entró haciendo caso omiso de la tradición que dictaba que no debía ver a la novia antes de la ceremonia. Se veía sereno como siempre, pero había un filo en el algo tau debajo de la superficie. Danos un momento, dijo su voz educada, pero firme. Vanessa vaciló, pero después de una breve pausa inclinó la cabeza y salió de la habitación. Su presencia permaneció como el aroma de un perfume caro. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Michael se volvió hacia Elizabeth. Sus ojos azules buscaron en su rostro, y por primera vez en toda su relación vio algo casi como incertidumbre en ellos. ¿Vas a seguir adelante con esto?, dijo, pero no había ninguna duda en su voz, solo expectativa. Elizabeth sostuvo su mirada, su pulso rugiendo en sus oídos. Años, este era el momento, el momento en el que podía hacer lo que se esperaba, lo que era seguro, lo que aseguraría todo lo que había construido, o ella podía decir la verdad. No puedo, dijo, las palabras escapando sus labios. Antes de que pudiera detenerlos, la expresión de Michael no cambió, no inmediatamente. Él simplemente la miró como si esperara a que ella se corrigiera. ¿Qué dijiste? Su voz era extrañamente tranquila. Ella tragó saliva con fuerza, sus manos apretadas en su regazo. No puedo casarme contigo, Michael. Un latido de silencio se extendió entre ellos, pesado e insoportable. Luego lentamente exhaló, su mandíbula apretada se acercó, sus movimientos precisos, controlados. Elizabeth, dijo su voz más tranquila, ahora más peligroso, esto no se trata solo de nosotros, lo entiendes, ¿no? Lo hago, ella susurró, pero ese es exactamente el problema. Sus dedos se curvaron en puños a sus costados. Entonces, ¿qué vas a hacer?
Alejarte, humillarte, humillarme. Ella se estremeció ante el borde afilado en su tono, ante el primer atisbo real de ira debajo de su exterior cuidadosamente mantenido. Ella siempre había sabido que su relación estaba construida sobre la estabilidad en la lógica, pero nunca había visto en lo que se convertiría cuando esa estabilidad se viera amenazada. Lo siento, ella dijo. Y por primera vez realmente lo decía en serio. Michael soltó una risa aguda desprovista de humor. Él se pasó una mano por el pelo. Su perfecta compostura se quebró ligeramente. Luego, después de un largo y tenso silencio, negó con la cabeza. No tienes idea de lo que estás haciendo, murmuró. Ed, no tengo idea de lo que estás tirando a la basura. Tal vez tenía razón, pero por primera vez en años, ella no tenía miedo. Dejó escapar un suspiro como si intentara librarse de la frustración que le salía en oleadas cuando habló de nuevo. Su voz era plana. Entonces espero que la vida que elijas valga la pena. Elizabeth no respondió. No necesitaba hacerlo. Michael se enderezó la chaqueta, se recompuso y sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió por la puerta. No se quedó para escuchar The Whispers, no esperó a ver The Fallout. Cuando los invitados se dieron cuenta de lo que había sucedido, cuando The Whisper se convirtió en Scandal, cuando el cuidadosamente elaborado empire de Vanessa Bank sintió los primeros temblores de lo que sin duda llamaría traición, Elizabeth ya se había ido. Salió de la finca y se adentró en las calles de Nueva York que le esperaban, con el corazón palpitando con fuerza. Pero su pecho se sentía más ligero que en años. El peso que una vez la había encadenado a una vida que no era suya finalmente se había desvanecido. No sabía qué vendría después, no tenía un plan, ningún futuro cuidadosamente construido en el que caer, pero cuando pisó la acera, la ciudad se desplegó ante ella en un borrón de luces y movimiento. Se dio cuenta de algo por primera vez en su vida, era libre y la libertad, sin importar lo aterradora que fuera, valía todo. Elizabeth caminó por las calles de Nueva York sin una dirección clara. Los ecos de su última conversación con Michael todavía resonaban en su mente. La ciudad siempre indiferente se movía a su alrededor, sus autos tocaban la bocina, la gente pasaba apresurada, las conversaciones se mezclaban en un zumbido indistinto, pero se sentía como si existiera en un espacio separado de todo. Era como si hubiera salido de su propia vida y hubiera entrado en algo desconocido, algo crudo y sin filtros. Lo había hecho, se había alejado, había pasado tanto tiempo creyendo que irse era imposible, que la vida que había construido, la seguridad que tenía. Luchaba por algo que estaba demasiado arraigado en su identidad como para abandonarlo, pero mientras se movía por las calles, el peso que había llevado durante tantos años, las expectativas, las obligaciones, la presión sofocante de ser perfecta, se había aliviado. No se había ido del todo, todavía no, pero por primera vez sintió que podía respirar y, sin embargo, la incertidumbre la asfixiaba a su manera. Había dejado atrás todo, la certeza de un futuro, la estabilidad de una vida cuidadosamente planeada, no tenía un hogar al que ir, a donde regresar, ninguna carrera, sin la influencia del banco, sin una idea clara de lo que vendría después. Por primera vez en años, no había un guión, ningún camino trazado para que ella lo siguiera, se había elegido a sí misma. Pero ahora tenía que descubrir quién era realmente ese yo. Sus pies la llevaron hacia una parte de la ciudad que no había visitado en años. Las calles se volvieron más estrechas, los edificios más viejos, la energía diferente. No había tenido la intención de venir aquí, pero cuando dobló una esquina familiar y vio el pequeño estudio de arte escondido entre una librería y una cafetería, supo que no era una coincidencia. El estudio de Daniel, dudó en la acera. Su pulso acelerando. La última vez que lo había visto había estado parada en un balcón desentrañando la verdad del pasado, el peso de su ausencia presionándola como un ancla. Se había alejado esa noche no porque no quisiera respuestas, sino porque no había estado lista para ellas. Ahora no estaba segura de si estaba lista, pero sabía que no podía correr más. La puerta estaba ligeramente entreabierta, la luz del interior se derramaba sobre el pavimento. Dio un paso adelante empujándola para abrirla y de inmediato fue golpeada por el olor a pintura y serrín. El caos familiar de un espacio donde la creatividad Liv vivía. Las paredes estaban llenas de lienzos sin terminar, bocetos clavados con alfileres, estantes medio vacíos apilados con libros y herramientas. Era un mundo alejado de la estéril perfección de la vida que acababa de dejar atrás, y sin embargo se sentía más como en casa que en cualquier lugar en el que hubiera estado en años. Daniel estaba en el otro extremo de la habitación, de espaldas a ella, perdido en su trabajo. Estaba inclinado sobre un lienzo, sus dedos manchados con carbón, las mangas de su camisa arremangadas hasta los codos. Por un momento ella simplemente lo observó, asimilando la vista de él y su elemento. La tranquila intensidad que siempre la había atraído hacia él todavía estaba presente en cada movimiento. Entonces él volvió sus ojos hacia el otro lado, y el espacio entre ellos se cargó con todo lo que no había dicho. Él no habló de inmediato. Ella tampoco. Ella no había necesidad de explicaciones apresuradas, ninguna demanda de respuestas inmediatas. Habían pasado demasiado tiempo corriendo, demasiado tiempo evitando este momento. Ahora todo lo que quedaba era la tranquila comprensión de que algo había cambiado. «Te fuiste», él dijo finalmente. Su voz era uniforme.
Ella asintió. Yo lo hice. No había juicio en su mirada, solo curiosidad tranquila, como si estuviera esperando que ella le dijera por qué. Ella dio un paso más hacia la habitación, sus dedos se arrastraron sobre el borde de una mesa cercana. Pensé que sabía lo que quería. Ella admitió. Pensé que la seguridad importaba más que cualquier otra cosa. Que si pudiera construir una vida que pareciera perfecta, no importaría si se sentía vacía. Daniel la miró, su expresión era ilegible y ahora ella exhaló lentamente. Ahora no sé nada en absoluto. Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios, pero no había diversión en ella. Ese es un buen lugar para comenzar. Soltó el aliento. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No sé lo que estoy haciendo. Daniel, lo estás descubriendo. Dijo simplemente. Miró alrededor del estudio. Las piezas inacabadas esparcidas por la habitación. ¿Eres tú? Su mirada se desvió hacia las pinturas, las ideas a medio formar que aún esperaban ser completadas todos los días. Ella asintió, entendiendo más de lo que esperaba. No hubo una revelación repentina, ninguna claridad instantánea sobre lo que vendría después, pero había algo en estar aquí en este espacio frente a él que se sentía como el primer paso hacia algo real. No le preguntó si la había estado esperando. No le preguntó qué había pensado cuando vio la noticia del colapso de su boda en el titular. Esas preguntas no importaban. Lo que importaba era que ella había elegido estar aquí ahora en este momento. Miró el carbón en su mano. ¿Vas a terminar eso? Preguntó asintiendo hacia el lienzo que él estudiaba. Ella por un momento luego le tendió el trozo de carbón una invitación. Ella dudó solo por un segundo antes de dar un paso adelante y tomarlo de la textura áspera familiar contra sus dedos. No estaba segura de lo que se suponía que debía dibujar, pero por primera vez en mucho tiempo no necesitaba saberlo, simplemente necesitaba comenzar. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Elizabeth había conocido. Se despertó en un apartamento que no era suyo, en una vida que ya no tenía un plano. La existencia meticulosamente curada que había pasado años elaborando se había desenredado en un solo momento, dejándola parada al borde de algo inexplorado. La primera mañana después de la boda que nunca fue, se despertó en un pequeño apartamento tipo loft que Daniel le había ofrecido. Por el momento no era suyo, lo había encontrado a través de un amigo, sabiendo que no tenía a dónde ir. No se parecía en nada al elegante ático sin alma que había compartido con él, y los pisos crujieron bajo sus pies. Las ventanas emitían el sonido de la ciudad en lugar de apagarlo, y las paredes estaban vacías esperando a ser llenadas. Se quedó junto a la ventana mirando el mundo debajo de la ciudad avanzando, como si nada hubiera cambiado excepto ella. Todo había cambiado. Había encendido su teléfono una vez esa mañana. La pantalla había explotado con mensajes sin leer, llamadas perdidas de su madre, de viejos amigos, de personas que nunca se habían preocupado antes, pero ahora tenían algo que decir. Las noticias se habían extendido más rápido de lo que podría haber imaginado. La boda del año, el compromiso perfecto, la unión que se suponía que solidificaría su lugar en la sociedad, se había derrumbado frente a cientos de testigos. No había leído los titulares, pero no necesitaba hacerlo, ya podía escuchar a los susurradores. Apagó el teléfono de nuevo, pasó el resto de ese día vagando por las calles, respirando una ciudad que se sentía familiar y extranjera, sin un plan, sin un horario, sin un papel que desempeñar. Ella simplemente era Elizabeth, sin apellido, sin expectativas, solo una mujer tratando de recordar quién había sido antes. Había dejado que el mundo decidiera por ella. Se encontró en lugares que no había visitado en años, la vieja librería donde había pasado horas en la universidad, pasando los dedos por los lomos de las novelas que juró que leería algún día, pero nunca lo hizo. El café con las sillas desiguales y los pisos desiguales donde una vez se había sentado con Daniel garabateando bocetos en servilletas mientras hablaban sobre el futuro que habían imaginado. Ella no estaba segura de lo que estaba buscando, solo que tenía que seguir moviéndose. Cuando cayó la noche regresó al estudio. Daniel estaba allí como ella sabía que estaría. Estaba inclinado sobre un lienzo. La tenue iluminación proyectaba sombras a lo largo de los ángulos agudos de su rostro. Miró hacia arriba cuando ella entró, pero no preguntó dónde había estado. Ella se sentó a su lado tirando de sus rodillas hacia su pecho. Él no llenó el silencio con palabras sin sentido. No le preguntó si estaba bien, porque ambos sabían que no le estaba. En cambio, le entregó un pincel pintura, dijo simplemente, y ella lo hizo por primera vez en años. Dejó que los movimientos vinieran sin pensar demasiado, sin preocuparse por la perfección. Dejó que la pincelada la guiara, dejó que los colores se mezclaran y se desangraran juntos, dejó que las emociones que había enterrado durante tanto tiempo se derramaran sobre el lienzo. Ella no sabía cuánto tiempo estuvieron sentados uno al lado del otro, perdidos en sus propios mundos, pero conectados en el tranquilo entendimiento de que ninguno de los dos tenía que estar solo en esto. Los días pasaban así lentamente, inseguros, pero sin el peso que una vez había presionado sobre cada paso. Comenzó a buscar trabajo. Era extraño tratar de encontrar un trabajo sin el banco de nombres adjunto a su currículum. Había pasado tanto
Tiempo en espacios donde la influencia importaba más que el talento, que casi había olvidado lo que se sentía probarse a sí misma sin un nombre detrás de ella. El rechazo llegó rápidamente al principio. Algunos lugares dudaron cuando la reconocieron, dos atrapados en el escándalo que siguió a su nombre. Ahora a otros no les importaba en absoluto, desinteresados en un artista cuyo trabajo había sido exhibido en galerías a las que ya no tenía acceso, pero luego un día encontró un lugar que no preguntaba por su pasado. Era un centro de arte comunitario en un rincón olvidado de la ciudad, un espacio que había sido creado no para la élite sino para aquellos que no tenían otro lugar a donde ir. Las paredes estaban cubiertas de murales pintados por manos que nunca habían sido entrenadas formalmente, pero las historias que contaban eran más vívidas que cualquier cosa que hubiera visto en las prístinas galerías que una vez había llamado hogar. Entró sin estar segura de lo que esperaba y fue recibida por una mujer llamada Rosa, que apenas levantó la vista de su papeleo mientras preguntaba: ¿qué puedes hacer? Puedo enseñar, Elizabeth. Dijo que Rosa la había estudiado durante un largo momento, luego asintió y enseñó, y así como así tenía un trabajo. No era glamoroso, no había recepciones con champán ni exhibiciones cuidadosamente seleccionadas. Trabajaba con niños que pintaban con sus manos, adolescentes a quienes les habían dicho que su arte nunca importaría, adultos que alguna vez habían soñado con crear, pero lo habían dejado cuando la vida se había vuelto demasiado pesada por primera vez en años. Sentía que estaba haciendo algo real. Daniela visitaba a veces, nunca se quedaba mucho tiempo, nunca interfería, pero vio la forma en que la miraba cuando pensaba que no estaba mirando. Se preguntó qué veía, si la reconocía ahora o si todavía estaba buscando a la chica que había sido antes de convertirse en otra persona. Una noche, después de que el último estudiante se fuera, lo encontró sentado en el suelo, junto a la pared del mural, dibujando en un cuaderno. Se sentó a su lado tirando de sus piernas. ¿Debajo de ella estás feliz?, preguntó su voz tranquila. Pensó en ello, sobre la incertidumbre, sobre el miedo, sobre el hecho de que ya no tenía idea de cómo se veía el futuro. Creo que estoy llegando, dijo Daniel. Asintió con la mirada, todavía en su cuaderno de bocetos. Bien, el silencio entre ellos era cómodo. Ella no sabía que eran ahora amigos, algo más, algo inacabado. Tal vez todavía no importaba por ahora. Estaba aprendiendo a existir en un mundo que no estaba escrito, y por primera vez eso era suficiente, aunque había pasado un año. A veces se sentía como una vida, otras veces se sentía como si no hubiera pasado tiempo. Elizabeth estaba parada en medio del jardín comunitario, el lugar que había pasado meses diseñando. Su mirada viajando sobre las luces suavemente brillantes colgadas sobre ella. El espacio se había transformado de un ladrillo abandonado en algo vivo, algo lleno de color y propósito. Era más que solo un espacio de arte, ahora se había convertido en un refugio para aquellos a quienes nunca se les había dado un lugar para crear. Pasó los dedos por la áspera mesa de madera en el centro, trazando las iniciales talladas y los nombres pintados de las personas que habían hecho suyo este lugar. Había vertido todo. Ella se había embarcado en este proyecto, en esta nueva vida que había construido de la nada. Había habido días de agotamiento, de frustración, de preguntarse si había tomado la decisión correcta, pero también había habido momentos como este, momentos en los que podía ver la prueba tangible de que había elegido algo real. La risa de los niños resonó desde el otro lado del jardín, donde un grupo estaba terminando un mural. Sus manos estaban cubiertas de pintura. Su trabajo era imperfecto, salvaje, sin pulir, pero era de ellos. Había pasado gran parte de su antigua vida persiguiendo la perfección, creyendo que el arte tenía que ser curado, que tenía que encajar dentro de las limitaciones de una galería o las demandas de un coleccionista. Aquí no había restricciones. Aquí todo era como estaba destinado a ser. Sintió un regalo antes de escuchar su voz. «Realmente lo hiciste, Daniel», dijo ella. Se giró encontrándolo apoyado contra la cerca, sus brazos cruzados, una leve sonrisa tirando de sus labios. Se veía diferente ahora, más ligero, aunque no estaba segura si eso era por el tiempo, o porque ambos finalmente habían aprendido a respirar. Ella sonrió. Lo hice. Él dio un paso adelante, su mirada recorrió el espacio. ¿Necesitaban esto? ¿Tú necesitabas esto? Ella asintió. No sabía si podría hacerlo al principio, no, pero tú lo hiciste, él dijo simplemente. Ella lo estudió por un largo momento, absorbida por la forma en que encaja tan naturalmente en este mundo, la forma en que siempre había pertenecido aquí de una manera que ella no, o tal vez ella solo había olvidado que había pertenecido durante meses. Él había sido una presencia constante en su vida, aunque nunca de la forma en que la gente había esperado. Él no había tratado de arreglarla, no había tratado de tomar decisiones por ella. Él simplemente había estado allí observando, esperando, dejándola encontrar su propio camino y ahora se dio cuenta de que ya no estaba perdida. Nunca me preguntaste por qué me fui, ella dijo. Daniel inclinó la cabeza ligeramente. No necesitaba hacerlo. Ella dejó escapar un suave suspiro. ¿Por qué no? Porque sabía que lo resolverías por tu cuenta. Él dijo que no había ninguna acusación en su voz, ninguna amargura, solo comprensión. Ella bajó la mirada a sus manos, a las manchas de pintura en su piel. Solía pensar que si dejaba esa vida estaría renunciando a todo, por lo que trabajé, que estaría tirando
A la basura todos los años que pasé demostrándome a mí misma, y ahora ella lo miró ahora sé que no estaba demostrándome a mí misma al mundo, estaba demostrándome a mí misma a gente que nunca me vio realmente. Él no respondió de inmediato, pero ella vio la forma en que sus hombros se relajaron, la forma en que algo se asentó entre ellos. Durante mucho tiempo se había preguntado, ¿qué pasaría si ella y Daniel alguna vez encontraran el camino el uno al otro? Había pasado noches rastreando los que hubiera pasado sí. En su mente preguntándose si los años separados habían creado demasiada distancia, si se habían vuelto demasiado diferentes, pero ahora de pie aquí se dio cuenta de que la respuesta nunca había sido sobre ellos, había sido sobre ella. Había necesitado aprender quién era fuera de las expectativas, fuera de Daniel, fuera de todo lo que una vez la había definido, y tenía un silencio. Cayó sobre el jardín mientras la tarde se oscurecía, el cielo cambiando a un índigo profundo, las luces de cadena arriba arrojando un brillo cálido sobre el espacio. Se giró para encontrar a Daniel mirándola, algo ilegible en su expresión. Había visto esa mirada antes, era la forma en que la había mirado años atrás en los momentos de tranquilidad, cuando ninguno de los dos tuvo que decir nada en absoluto, pero esta vez era diferente, esta vez se conocía a sí misma. Daniel metió la mano en su bolsillo dudando solo por un momento antes de sacar una pequeña caja de terciopelo, le dio la vuelta en su mano antes de mirarla. Una vez estuve frente a cientos de personas, dijo su voz tranquila y firme, viéndote casarte con alguien más. Sintió que se le cortaba la respiración. No te detuve entonces, porque no era mi lugar, continuó, porque tenías que tomar tu propia decisión. Levantó la caja, pero no la abrió esta vez. Quiero hacerlo bien, dijo Elizabeth. Lo miró fijamente, su corazón latía con fuerza, no porque tuviera miedo, sino porque no era Daniel. No tienes que responder ahora, dijo suavemente, no tienes que responder en absoluto. Esto no se trata de mí o del pasado, esto se trata de ti, sobre lo que quieres, sobre si esta vida que has construido para ti todavía tiene espacio para mí en ella. Tragó saliva, emoción subiendo en su pecho. No grandes declaraciones, ninguna demanda, solo una elección. Su elección. Extendió la mano, colocando sus dedos sobre la caja, sintiendo el calor de su piel debajo de la de ella. Podía decir que no podía alejarse, podía elegir una vida que no lo incluyera, y sabía en el fondo de su corazón que él se rendiría, pero no quería, no porque tuviera miedo de estar sola, no porque estuviera buscando algo que la completara, sino porque lo quería en sus propios términos, en su propio tiempo. Cerró sus dedos alrededor de la caja levantándola de su mano, y finalmente sonrió. Creo que dijo suavemente que estoy lista para responder ahora, y por primera vez en su vida supo que pasara lo que pasara después. Ella se había elegido a sí misma realmente. No olvides suscribirte para más. Mira el siguiente video o explora otros que te puedan gustar, y si te gusta este compártelo con alguien a quien también le guste.